En la clase de hoy vamos a ver el tema de valor absoluto, que este es para terminar con lo que serían las propiedades de los números reales. Antes de ir a eso vamos a hacer un breve repaso de lo que fueron desigualdades, vamos a hacer algunos de los ejercicios, vamos a ver distintas maneras de resolver esos ejercicios y recién entonces vamos a pasar con todo lo que es la definición y los ejercicios de valor absoluto. Veamos este primer ejercicio de desigualdad. Este ejercicio en la clase anterior quedó planteado para que ustedes terminaran de resolverlo. Lo vamos a hacer acá de dos maneras distintas y de hecho para el final de la clase de hoy vamos a ver que puede existir una tercera forma de resolver esta misma desigualdad. Vayamos entonces a resolver x al cuadrado mayor o igual que 3. Lo que vamos a hacer acá es restar 3 de ambos lados de la desigualdad. Recuerden que esa es una operación permitida dentro de lo que son las desigualdades. Puedo sumar o restar números de ambos miembros y la desigualdad se mantiene. Lo que quedó expresado acá lo podemos pensar como una ecuación cuadrática sin el término lineal, o también podemos pensar que esto es la diferencia de cuadrados. ¿Sí? Tenemos x al cuadrado menos un número positivo, y cualquier número positivo uno lo puede pensar como el cuadrado de alguien. En este caso yo lo voy a resolver con diferencia de cuadrados y vamos a decir, bueno, el 3 lo puedo pensar como el cuadrado de raíz de 3. O sea que a esta diferencia de cuadrados la vamos a escribir como el producto entre la resta de las bases por la suma de las bases. O sea, me queda x menos raíz de 3 multiplicado por x más raíz de 3. Todo esto tiene que ser mayor o igual que 0. Bueno, si hubiese buscado las raíces con la fórmula de Bhaskara y escribir esto en la forma factorizada, hubieran llegado al mismo resultado. Entonces hemos traducido esta desigualdad en una desigualdad en la que estamos buscando que el producto de dos números sea mayor o igual que 0. Vamos a resolverlo de una primera forma, que es la forma analítica, en donde vamos a ver los signos que tienen cada uno de estos factores. Para que el producto de dos números sea mayor o igual que 0, lo que tiene que pasar es que ambos factores sean positivos, ambos decimos al mismo tiempo, el primero positivo y el segundo positivo, o la otra opción es que ambos factores sean negativos al mismo tiempo, ya que negativo por negativo también me da un resultado positivo. Entonces vamos a escribir este juego de la regla de los signos de manera analítica. Vamos a decir entonces que el primero de los factores, x menos raíz de 3, sea mayor o igual que 0, y al mismo tiempo decimos con esta y que el segundo de los factores, x más raíz de 3, sea mayor o igual que 0. Esto nos va a dar una solución, ¿sí? Esto positivo por positivo nos da resultado positivo. La otra opción, que le ponemos con una O, va a ser que ambos factores sean negativos, o sea que x menos raíz de 3 sea menor o igual que 0, al mismo tiempo que x más raíz de 3 es menor o igual que 0. Vamos a resolver entonces estos dos conjuntos para ver cuál es la solución. En la primera parte, si sumamos raíz de 3 de ambos lados, tenemos que x nos queda mayor o igual que raíz de 3, y en el otro factor sumamos el opuesto de raíz de 3 de ambos lados y me queda que x tiene que ser mayor o igual que menos raíz de 3. Por este otro lado vamos a resolver los casos negativos. Me va a quedar que x tiene que ser menor o igual que raíz de 3 y x menor o igual que menos raíz de 3. Entonces, veamos con notación de intervalos qué significan estas cosas. Acá estamos diciendo todos los x mayores o iguales que raíz de 3, quiere decir todos los x a la derecha de raíz de 3, o sea el intervalo que va desde raíz de 3 hasta más infinito. La conjunción es la intersección de conjuntos, entonces vamos a tener que intersecar con los x
mayores o iguales que menos raíz de 3, o sea, a la derecha de raíz de 3, el intervalo desde menos raíz de 3 hasta más infinito. Acá hay un error, acá debería estar un corchete porque tenemos un mayor o igual, es decir, que involucra al número menos raíz de 3. Eso por este lado, y de este lado hacemos el mismo análisis. Los x menores o iguales que raíz de 3 van a ser desde menos infinito hasta raíz de 3, o sea, todos los números a la izquierda de raíz de 3, y los x menores o iguales que menos raíz de 3 van a ser todos los x desde menos infinito hasta menos raíz de 3. Entonces, para cada uno de estos vamos a resolver de este lado la intersección entre estos dos conjuntos y de este lado la intersección de estos otros dos conjuntos de la derecha. Si hacemos acá la intersección desde... Ustedes pueden dibujar sobre la recta real estos conjuntos para darse cuenta cuál es la intersección. Dijimos los mayores que raíz de 3 intersecados con los mayores que menos raíz de 3, nos va a quedar de dos colores, digamos, todos los números mayores que raíz de 3, o sea, el intervalo que va desde raíz de 3 hasta más infinito. Y desde este otro lado de la derecha, lo que salió de la solución de plantear que ambos términos sean negativos, la intersección desde menos infinito hasta raíz de 3 con los números desde menos infinito hasta menos raíz de 3, me van a quedar los números desde menos infinito hasta menos raíz de 3 inclusive. ¿Sí? Eso, si dibujamos en la recta real, tiene que ser fácil de ver. Bueno, y esta es la solución final, que la vamos a dibujar sobre la recta real como la unión de dos conjuntos, ¿sí? Todos aquellos desde menos infinito hasta menos raíz de 3 inclusive, y desde más raíz de 3 hasta más infinito. Entonces, la unión de esos dos conjuntos no podemos escribirlo de otra manera porque son intervalos disjuntos, así que este es el resultado final. Vamos a volver un poquito para atrás para ver otra forma de resolver la misma inecuación. Vamos a volver a este paso en donde tenemos escrito de la forma factorizada. Esta es otra manera de resolver. Yo les cuento las formas que hay, después ustedes eligen cuál les parece más fácil y pueden utilizar la que les salga. Entonces, para resolver de esta forma vamos a construir una tabla de signos. Para empezar vamos a buscar los puntos que anulan, ¿sí? Que hacen cero la expresión que tenemos acá a la izquierda. Como tenemos el producto de dos factores, para que sean cero, uno de ellos tiene que ser cero. Entonces, las soluciones posibles van a ser que x menos raíz de 3 sea igual a 0, o sea que x es igual a raíz de 3, o que x más raíz de 3 sea igual a 0, o sea que x es igual a menos raíz de 3. Acá falta un menos en la presentación, ¿sí? Entonces tenemos dos soluciones, x igual a raíz de 3 y x igual a menos raíz de 3, son las que anulan esta expresión. Una vez que conocemos los puntos que lo hacen cero, vamos a dibujarlos sobre la recta real. Ubicamos entonces los puntos menos raíz de 3 y raíz de 3, y esos puntos nos van a estar definiendo intervalos sobre la recta. ¿Sí? Los intervalos definidos por esos puntos van a ser uno que va desde menos infinito hasta menos raíz de 3, otro que va desde menos raíz de 3 hasta raíz de 3, y el último que va desde raíz de 3 hasta más infinito. Con esos intervalos vamos a construir una tabla de doble entrada en donde en las columnas vamos a ubicar estos intervalos y los puntos que anularon la expresión inicial. ¿Sí? Vamos a poner entonces desde menos infinito hasta menos raíz de 3 en la primera columna. En la segunda ubicamos el punto x igual a menos raíz de 3. Luego el intervalo desde menos raíz de 3 hasta raíz de 3. Todos estos intervalos son abiertos.
En la cuarta columna ubicamos al punto x igual a raíz de 3 y el último intervalo va desde raíz de 3 hasta más infinito. Luego en las filas vamos a ubicar los factores multiplicativos que teníamos en la expresión original. O sea, tenemos un factor que es x menos raíz de 3, el otro factor que es x más raíz de 3 y en un último renglón vamos a poner lo que sería el producto de estos dos factores. Y vamos a empezar a jugar con los signos de estos factores en cada uno de estos intervalos. Entonces, vamos a elegir un número cualquiera que caiga en cada intervalo definido en estas columnas. Una vez que elegimos ese número, lo vamos a evaluar en los factores que tenemos en las filas y lo único que vamos a anotar es el signo de ese resultado en esta tabla. Entonces, por ejemplo, yo elijo el punto menos 10.000 que pertenece al intervalo menos infinito hasta menos raíz de 3. Lo evalúo en el primer factor. Menos 10.000 menos raíz de 3 es menos 10.000 raíz de 3. No importa cuál es el número, lo que me importa es el signo del resultado. O sea que este tiene un signo negativo. Hago lo mismo en el segundo factor. Menos 10.000 evaluado en x más raíz de 3 me va a quedar algo otra vez con resultado negativo. Entonces anoto los signos en esta primer columna. Cambiemos de columna antes de ir al resultado de la última fila. Para x exactamente igual a menos raíz de 3, cuando evaluamos en el primer factor me queda menos raíz de 3 menos raíz de 3, son menos 2 veces raíz de 3, o sea es un número negativo. Y cuando evalúo en el segundo factor, menos raíz de 3 más raíz de 3 es la suma de un número con su opuesto, me da 0, que justamente así fue como encontramos el menos raíz de 3. O sea que este resultado es 0. Elijamos ahora un número en el intervalo desde menos raíz de 3 hasta raíz de 3. Un número cualquiera. Por supuesto, elijamos números fáciles porque vamos a tener que hacer una operación. Por ejemplo, podemos en este caso elegir el número 0 que queda dentro de este intervalo. Evalúo en 0 el primer factor, 0 menos raíz de 3, me da un número negativo. En el segundo factor, 0 más raíz de 3, me da un número positivo. Pasamos a la otra columna, evaluamos en x igual a raíz de 3, el primer factor me va a dar un 0, el segundo factor me da positivo. Y hacemos lo mismo en el último intervalo, elegimos un número muy grande, positivo cualquiera, un 100.000, lo evalúo en el primer factor, me da un resultado positivo, en el segundo factor me da un resultado positivo. Una vez que tengo estos dos renglones completados con sus signos, para encontrar la respuesta al último renglón lo que tenemos que hacer es multiplicar los signos de los factores. Entonces, veamos en la primera columna tenemos que el primer factor dio negativo y el segundo factor dio negativo. Cuando multiplicamos menos por menos me da resultado positivo. Para x igual a menos raíz de 3, el resultado me da 0, 0 multiplicado por cualquier número me da 0. En el intervalo desde menos raíz de 3 a raíz de 3 tenemos menos por más me da menos. Acá en x igual a 3 a raíz de 3 me da 0 y en el último intervalo más por más me da resultado positivo. Entonces, volvamos a pensar cuál era el problema que nosotros estábamos queriendo resolver. Nosotros queríamos encontrar todos los valores de x en los que el producto de x menos raíz de 3 por x más raíz de 3 fuera mayor o igual que 0. Entonces simplemente tenemos que seleccionar aquellas columnas que me dan positivo o 0. Entonces vamos a tener que el intervalo va desde menos infinito hasta menos raíz de 3, incluyendo a menos raíz de 3 porque ahí se cumple la igualdad con el 0. Y luego tenemos que unirlo con lo que tenemos en las últimas dos columnas, que va el intervalo que va desde raíz de 3 hasta más infinito. Y esa es la solución del problema, que es lo mismo que habíamos encontrado antes por el otro método. Bueno, vamos a resolver ahora otro ejercicio, también de desigualdad, en donde tenemos expresiones fraccionarias. Acá
hay algo que hay que aclarar de entrada, que muchas veces uno quiere tratar de resolver, sacarse de encima los denominadores, decimos, entonces empezamos a multiplicar por cosas que aparecen en el denominador de ambos lados y tratamos de trabajar con expresiones que no tengan un denominador distinto de 1. Pero hay que tener mucho cuidado cuando se trata de desigualdades de cómo son esos factores multiplicativos, porque si se acuerdan, dijimos en la clase pasada que en las desigualdades, si yo multiplico de ambos lados por un número positivo, la desigualdad se mantiene. Pero en cambio, si yo multiplico por un número negativo, la desigualdad se invierte. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, en este caso yo, por ejemplo, podría estar tentada a multiplicar por el factor x menos 1 para sacarme de encima ese denominador. Pero ¿qué signo tiene el factor x menos 1? Y no sé, porque justamente yo lo que estoy tratando de encontrar son los valores de x que satisfacen esta ecuación y en principio yo no sé si son positivos o negativos. O sea que no sé si se me va a invertir o no esa desigualdad. Entonces, lo más saludable es nunca multiplicar por factores que contienen la incógnita, porque no sé si me estaría dando vuelta a la desigualdad. Si es que voy a hacer eso, voy a tener que considerar todas las posibilidades. Decir, bueno, yo supongo que es positivo, lo resuelvo sin dar vuelta a la desigualdad. Otro caso, voy a tener que suponer que ese factor es negativo y voy a tener que resolverlo dando vuelta a la desigualdad, ¿está bien? Entonces, mi consejo es no multiplicar por factores que contienen la incógnita y en cambio vamos a ver cómo resolverlo sin hacer ese paso. Bueno, algo que tenemos que ver siempre que tenemos ecuaciones fraccionarias es para qué números está bien definido. ¿Sí? Bien definido quiere decir que podamos encontrar números que sean reales, ¿sí? Por ejemplo, acá el número 1 hace que el miembro izquierdo tenga denominador igual a 0 y en los números reales no está permitida la división por 0. Por lo tanto, x no puede ser igual a 1. Y del miembro derecho, x no puede ser igual a menos 1. Eso lo vamos a mantener ahí. Si en las soluciones nosotros llegáramos a encontrar que alguno de esos, por algún pase mágico que hicimos, nos da como solución, volvemos a la definición y decimos, no, eso estaba prohibido de entrada. Bueno, entonces, para evitar multiplicar por factores que contienen a la incógnita, lo que vamos a hacer es convertir la primera ecuación en una inecuación que esté comparada con el 0. Entonces vamos a restar de ambos lados todo el miembro que figura a la derecha. Entonces me queda 3 sobre x menos 1 menos 2 sobre x más 1. Todo eso tiene que ser menor que 0. Acá tengo la resta de fracciones con distinto denominador. Entonces vamos a tratar de convertirla en una fracción que tenga un numerador y un denominador. O sea, vamos a resolver la suma de fracciones con distinto denominador. Para hacer eso, lo primero que hacíamos era buscar fracciones equivalentes de forma de convertir en dos fracciones que tienen el mismo denominador para poder hacer la suma fácilmente. O la otra forma que decimos es buscamos un común denominador. Bueno, yo acá busco fracciones equivalentes. A la primera fracción la voy a multiplicar por un número 1 escrito de una manera que me convenga. La forma que me conviene es escribir ese 1 como x más 1 sobre x más 1. ¿Sí? Acá estoy multiplicando por un 1 que es el elemento neutro del producto. O sea, no me va a cambiar este primer término de la resta. Y al segundo término de la resta lo voy a multiplicar por un 1 que está escrito de la forma x menos 1 sobre x menos 1. Bueno, con esto fíjense que tengo esta resta de dos términos en donde el denominador de ambas fracciones es el mismo, es x más 1 por x menos 1. Entonces, ahora que tengo
suma o resta de fracciones con igual denominador, simplemente el numerador va a ser la resta de los numeradores. Entonces tenemos que el numerador es 3 por x menos 1 menos 2, perdón, 3 por x más 1 menos 2 por x menos 1, todo eso dividido el producto de x más 1 por x menos 1. Y todo esto que tenemos acá tiene que ser menor que 0. Vamos a resolver un poquito en el numerador, aplicamos la propiedad distributiva, entonces me queda 3x más 3 menos 2x más 2, ¿sí? Fíjense que acá hubo un cambio de signo porque tengo menos 2x menos 2 por 1, ¿sí? Entonces ahí me cambia este signo. Resolvemos, sumamos los factores que contienen x por un lado y los números por otro. Me queda que el numerador es x más 5 y el denominador es el producto de x más 1 por x menos 1. Todo esto tiene que ser menor que 0. Bueno, y acá quería llegar. Bueno, acá tengo la división de dos números, tiene que ser negativa. Y todos los factores que aparecen en esta división son factores multiplicativos. ¿Sí? Tenemos el factor x más 5, el factor x más 1, el factor x menos 1. Y voy a tener que jugar con los signos de cada uno de estos factores para que el producto de estos tres me dé negativo. Entonces, vamos a construir la tabla, vamos a usar el método, el último de los métodos que explicamos. Vamos a construir la tabla buscando cuáles son los que me anulan cada uno de los factores. Entonces, ¿cuándo se hace 0 el factor x más 5? ¿Cuándo se hace 0 el factor x más 1? ¿Y cuándo se hace 0 el factor x menos 1? Bueno, acá son fáciles. La respuesta es en los puntos menos 5, menos 1 y 1. Y estos son los puntos que me van a definir los intervalos para construir mi tabla. Entonces vamos a tener un intervalo que va desde menos infinito hasta menos 5. Vamos a guardar el x igual a menos 5 para ponerlo en la tabla. Vamos al siguiente intervalo, va desde menos 5 hasta menos 1. Acá en la tabla 1 podría llegar a poner el x igual a menos 1, pero ¿se acuerdan allá al principio del ejercicio? Dijimos que el x igual a 1 y el x igual a menos 1 están prohibidos para la solución, por lo tanto yo ni siquiera los voy a escribir en esta tabla, ¿sí? Entonces simplemente voy a poner los intervalos que quedan definidos por esos puntos. Entonces, después del intervalo menos 5 a menos 1, vamos al intervalo que va desde menos 1 a 1 y el último de los intervalos que va desde 1 hasta más infinito. En las filas escribimos cada uno de los factores, el x más 5, el x más 1, el x menos 1, y en la última de las filas está la ecuación que queríamos, que simplemente va a ser el producto de cada uno de estos factores, de los signos de estos factores, ¿sí? Digo producto o acá tenemos una división, pero bueno, como estamos viendo solamente los signos, es lo mismo hablar de producto de signos que división de signos, ¿no? Entonces, elegimos un número cualquiera que esté en el primer intervalo. Elegimos un número muy chiquito, ¿sí? Como este va de menos infinito a menos 5, elijo un número muy chico, por ejemplo, el menos 100.000. Menos, y lo evalúo en cada uno, menos 100.000 más 5 me da un resultado negativo. Menos 100.000 más 1 me da resultado negativo. Menos 100.000 menos 1 también me da resultado negativo. Vamos a la otra columna. X igual a menos 5, el primero de estos factores me da 0. Acá ni siquiera me voy a poner a ver cuántos son los signos de esto, porque yo sé que un número, cualquier número multiplicado por el 0, me va a dar como resultado 0, ¿sí? Así acá ni hace falta fijarse. Elijamos un número cualquiera ahora en el intervalo que va de menos 5 a menos 1. Por ejemplo, el menos 2. Si hacemos menos 2 más 5, me da 3, o sea, un resultado positivo. Pongo el positivo acá. Menos 2 más 1 me da menos 1, o sea, resultado negativo. Menos 2 menos 1 me da menos 3, resultado negativo. Vamos al siguiente intervalo, de menos 1 a 1. Por ejemplo, el fácil acá es el 0.
0 más 5 me da 5, que es positivo. 0 más 1 me da 1, que es positivo. 0 menos 1 me da menos 1, que es negativo. Escribimos solamente los signos acá. Y por último elegimos un número muy grande, ¿sí? Porque estamos en el intervalo que va de 1 a más infinito, entonces puedo elegir cualquiera. 100.000. 100.000 más 5 es positivo, 100.000 más 1 es positivo, 100.000 menos 1 es positivo. Y ahora sí, vamos a resolver lo que es el producto de los signos. Acá tenemos menos por menos es más, multiplicado nuevamente por un menos me da como resultado negativo. En este acá dijimos cualquier cosa que me diera me da un 0 cuando x es igual a menos 5. En el intervalo de menos 5 a menos 1 tengo más por menos es menos, multiplicado por otro menos me da más. En el intervalo menos 1, 1 tengo más por más es más, multiplicado por menos me da menos. Y en el último tengo más por más es más, por más es nuevamente más. Entonces, volvamos al problema que queríamos resolver. Teníamos que lo que está en el último renglón estamos buscando que sea negativo, menor que 0. Entonces seleccionamos de la tabla aquellos intervalos en donde el producto de estos tres factores me dio negativo. Eso es el intervalo, la primera columna, desde menos infinito a menos 5, y luego está el 0 no lo estamos buscando, así que lo ignoramos, este tampoco, y el otro intervalo que me dio resultado negativo es el intervalo de menos 1 a 1. ¿Sí? Entonces, esa sería la solución de este problema, el intervalo que va de menos infinito a menos 5, sin tocar el 5, ¿sí? Abierto, unión el intervalo de menos 1 a 1, abierto en ambos extremos. Bueno, vamos a empezar con este tema nuevo, el último de lo que son las propiedades básicas de los números. Y probablemente este es un tema bastante nuevo que no lo hemos visto en el colegio secundario, no ha sido parte específica de lo que es el curso de ingreso, así que este podría ser el primero de los temas en los que vienen sin conocimientos previos. Vamos a definir lo que es el valor absoluto de A, o también se le llama el módulo de A. La notación son estas barras verticales que abrazan al número, ¿sí? El valor absoluto de A se define dependiendo de cuánto es A. Se define como el mismo número A si ese número A es mayor o igual que 0, o se define como el opuesto de A si ese número A es menor que 0. Lo interesante del valor absoluto es que es un número que es siempre mayor o igual que 0, ¿sí? Es siempre positivo. Por ejemplo, pensemos en el módulo del número 7, ¿sí? O sea, A vale 7. Como A es igual a 7, estamos en el caso en el que A es mayor o igual que 0, o sea que el módulo de 7 es igual al mismo número 7. Ahora, pensemos en el número menos 7. Menos 7 corresponde al segundo caso en el que A, menos 7, es menor que 0. O sea que en ese caso el módulo de menos 7 es el opuesto de menos 7. Pero el opuesto de menos 7 es justamente el 7. O sea que el módulo de menos 7 es igual a 7. Fíjense que es igual al módulo de 7. Parece un trabalenguas lo que estoy diciendo, ¿sí? Pero un número positivo y un número negativo tienen el mismo valor absoluto. Esto siempre podemos pensar al valor absoluto como una distancia, como algo que nosotros medimos con una regla, ¿sí? Es la distancia desde ese número hasta el 0. Entonces, ¿cuál es la distancia que hay desde el 7 hasta el 0? Vengo con mi regla y me dice es 7. Ok, ¿cuál es la distancia que hay desde el menos 7 hasta el 0? Y voy con la misma regla y la regla mide números positivos. O sea que la distancia desde menos 7 al 0 es 7, es otra vez positivo.
Bueno, esta definición de valor absoluto va a ser muy útil para poder resolver los ejercicios cada vez que me aparezcan unas barras de módulo. Voy a tener que plantear estas dos soluciones. De hecho, cada vez que tengo un problema que involucra barras de valor absoluto, es como si tuviese dos problemas distintos. Voy a tener que resolver un caso cuando lo que está dentro de las barritas de módulo es mayor o igual que 0, y otro caso cuando lo que tenga encerrado ahí adentro por las barritas de módulo sea menor que 0. Ya vamos a ir enseguida a los ejercicios, pero esta definición, guárdenla, es lo que nos va a ayudar a resolver los problemas. Veamos algunos teoremas. Estos teoremas los vamos a poder aplicar para la resolución de ejercicios, ¿sí? Son herramientas que por ahí nos van a ayudar a simplificar la resolución de los ejercicios. El primero de los teoremas nos dice que el módulo de A es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado. Esto por ahí en algunos libros lo dan también como una definición, pero bueno, uno puede, de hecho, con la definición de módulo demostrar este teorema. ¿Qué nos está diciendo esto? Que, miren el lado derecho, la raíz cuadrada de un número elevado al cuadrado es el módulo de ese número. ¿Qué es esto? Por ejemplo, pensemos que acá tenemos la raíz cuadrada de 4. Si yo les pregunto a ustedes cuánto es la raíz cuadrada de 4, bueno, en realidad podría decir que tiene dos soluciones, ¿sí? Porque puedo decir que 2 al cuadrado es 4 y menos 2 al cuadrado también es 4. ¿Qué tienen en común el 2 y el menos 2? Justamente que tienen el mismo módulo o valor absoluto. Entonces, este teorema va a ser muy útil cuando nosotros tenemos una ecuación que tenemos un número al cuadrado y queremos tomar la raíz cuadrada de ese número. El resultado me da el módulo. Otro teorema me dice que el módulo o el valor absoluto de A al cuadrado es igual a A al cuadrado. De nuevo, en los ejercicios ya van a ver que esto es de muchísima utilidad. Bueno, y acá, ¿por qué hay que recordar esto? El módulo de A es un número que siempre es positivo. Cuando lo elevamos al cuadrado, por supuesto que nos da positivo. Y eso es lo que venimos usando en algunos de los ejercicios. Cualquier número elevado al cuadrado es un número positivo, ¿sí? Entonces acá estamos elevando números positivos al cuadrado. Entonces, el módulo al cuadrado es lo mismo que directamente la base al cuadrado, lo de adentro del módulo al cuadrado. Una tercera propiedad es que el valor absoluto del producto de dos números es igual al producto de los valores absolutos de cada uno de ellos, ¿sí? Módulo de A por B es igual al módulo de A por el módulo de B. O sea, el módulo es distributivo con respecto del producto. Ahora, el módulo de la suma no es igual a la suma de los módulos. Eso acuérdense y no vayan a cometer el error de separar acá la suma de los módulos cuando tenemos una suma. Fíjense que el módulo de la suma de A más B es menor o igual que la suma del módulo de A más el módulo de B. Esto se llama desigualdad triangular, también va a ser útil en algún tipo de ejercicios. Y por último, el módulo de A menos B es igual al módulo de B menos A. Y este teorema es importante si nosotros pensamos al módulo, al valor absoluto, en términos de distancias. Acá decir el módulo de A menos B es decir la distancia que hay entre A y B. Y como estamos hablando de distancias, la distancia que hay entre A y B es la misma distancia que hay desde B hasta A. Por eso es que esta igualdad es correcta, ¿no? Bueno,
Esto que tenemos acá lo vamos a tener también de machete y lo vamos a utilizar en algunos de los ejercicios que vamos a resolver. Vamos ahora entonces a ver cómo aplicamos la definición de módulo, los teoremas, en algunos ejercicios que involucran valor absoluto. Empecemos por este. El valor absoluto de x más 1 es igual a 2. Entonces, vamos a utilizar, dijimos, la definición de módulo. Si tenemos un par de barras de módulo, de estas acá tenemos un solo par, vamos a tener, dijimos, dos casos. Lo que vamos a estar intentando hacer es reescribir esta ecuación para cada uno de los casos que vamos a dividir, pero esta vez sacándonos de encima las barritas de módulo, ¿sí? Reescribimos esto sin las barras de módulo, bueno, de manera acorde a lo que nos dice la definición. Vamos entonces a escribir cuál es la definición de módulo para el miembro izquierdo de esta ecuación. El módulo de x más 1 se va a escribir como x más 1 en el caso en el que x más 1 sea mayor o igual que 0. Y se va a escribir como menos x más 1, ¿sí? El opuesto, si x más 1 es menor que 0. Acá presten mucha atención a esto que son los intervalos de definición. Cuando vimos la definición de módulo, teníamos el módulo de a es a si a es mayor o igual que 0, menos a si a es menor que 0. Ese a es lo que tenemos adentro de las barras de módulo, o sea que acá cuando definimos este intervalo de definición tenemos que poner todo, no es x mayor o igual que 0, es todo lo que está adentro de las barras de módulo es mayor o igual que 0. Y todo lo que está adentro de las barras de módulo es menor que 0, ¿sí? Eso queda claro porque es lo que vamos a usar para poder distinguir los casos. Bueno, ¿cuáles son los casos? Justamente estos dos. Vamos a tener, en el caso en el que x más 1 sea mayor o igual que 0, vale esta definición. Vamos a escribirlo. Entonces, el primer caso, tomamos el intervalo de los x más 1 mayor o igual que 0. Resolvamos un poquito ahí, ¿sí? Si yo resto 1 de ambos lados, me da que son los x mayores o iguales que menos 1, ¿sí? Este es el intervalo en el que estamos viviendo para resolver el caso 1. Entonces, ¿cuál es la ecuación que vamos a resolver? Vamos a volver a escribir esta ecuación que tenemos acá arriba, pero sin las barritas de módulo. Bueno, entonces en este caso 1, ¿a qué es igual la parte izquierda? Bueno, acá venimos a la ecuación, es el primer renglón, para sacarnos de encima las barras, simplemente es lo mismo que está adentro de las barras de módulo. O sea que la ecuación a resolver es x más 1 igual a 2. Bueno, resolvamos. Sumo el opuesto de 1 de ambos lados, o sea que me queda x igual a 2 menos 1, que esto es x igual a 1. Y acá uno se tiene que hacer una pregunta. ¿Esta solución que yo acabo de encontrar vive en el intervalo en el que yo estoy trabajando? Sí, que es en el caso 1. ¿Sí? Acá tenemos los x mayores o iguales que menos 1, o sea, todo lo que está a la derecha del menos 1, desde menos 1 hasta más infinito. El 1, ¿pertenece a ese intervalo? Bueno, en este caso sí, ¿sí? Yo fíjense que estoy haciendo como una intersección entre esta solución y el caso de definición, o el intervalo de definición. Entonces, el 1, ¿vive en este intervalo? Sí. Por lo tanto, al 1 lo declaro como una solución de este problema. ¿Es la única? Vamos a ver. Vamos a tener que analizar el segundo caso. El segundo caso va a ser cuando los x más 1 sean menores que 0, ¿sí? La segunda parte de la definición de módulo. Resolvamos un poquito para descubrir cuál es el intervalo en el que estamos trabajando. Son los x menores que menos 1. Bueno, para este intervalo, ¿cuál es la ecuación que queremos resolver? Volvemos acá arriba. Teníamos la barra de módulo de x más 1 igual a 2. Pero ¿cuánto vale esta parte? En este caso vale menos x más 1. O sea que al miembro izquierdo lo reemplazo por lo que me dice la definición de módulo, que es menos x más 1. Esto es igual a 2. ¿Sí? La parte derecha ni la toco, porque ahí no tengo módulo, no tengo nada, no cambia nada.
Entonces, resolvamos esto. Acá distribuyo, ¿sí?, este menos 1 respecto de esta suma. Menos 1, me queda menos x menos 1 es igual a 2. Acá yo he pasado la x para el otro lado, ¿sí? Como tengo un signo menos, esto ustedes lo pueden trabajar como quieran. Yo he sumado x de ambos lados y he restado el 2 de ambos lados. O sea que me queda menos 1 menos 2 es igual a x. O sea que x es igual a menos 3. ¿Es la solución? Bueno, tengo que volver a hacerme la pregunta. Esta solución, x igual a menos 3, ¿vive en el intervalo de definición en el que estoy trabajando? Y bueno, a ver, el intervalo son los x menores que menos 1, o sea, desde menos infinito hasta menos 1. ¿El menos 3 vive en ese intervalo? Por supuesto que sí. Entonces, el menos 3 es también una solución. ¿Cuál es la solución final de mi ejercicio? La solución final es la unión de lo que yo obtengo en el caso 1 con lo que yo obtengo en el caso 2. O sea, que tengo dos soluciones en este caso, x igual a menos 3 y x igual a 1. Lo pueden probar, ¿sí? Podemos verificar si estas son soluciones. Agarramos este número y lo ponemos acá arriba en la ecuación original. Tengo x igual a menos 3. Menos 3 más 1 me da menos 2. ¿Cuánto es el módulo de menos 2? Y el módulo de menos 2, dijimos que es un número positivo, es justamente 2. O sea que encuentro 2 igual a 2. Está perfecto, se verifica la ecuación. Podemos hacer la misma prueba con x igual a 1. Pongo el 1 acá. 1 más 1 es 2, o sea me queda el módulo de 2. Módulo de 2 es 2, que es exactamente a lo que tengo en el miembro derecho. Vamos a ver otro ejercicio. Este es uno de los ejercicios de la guía, el ejercicio 9b. Vamos a resolverlo de la misma manera, utilizando la definición de módulo. Tenemos el ejercicio es: módulo de x menos 1 es igual a 1 menos x. Entonces, veamos la definición para el miembro izquierdo. El módulo de x menos 1 será lo mismo que tengo adentro, o sea, x menos 1, si lo que está dentro de la barra de módulo es mayor o igual que 0, y será menos lo que tengo dentro de las barras de módulo, o sea, menos x menos 1, si x menos 1 es menor que 0. De nuevo vamos a dividir en los dos casos para ver cómo traduzco esta ecuación que tiene las barritas de módulo en algo que no tenga barras de módulo. Entonces, en el primer caso vamos a tomar los x menos 1 mayores e iguales que 0, lo escribimos acá. Resolvemos un poquito, estamos hablando de los x mayores e iguales que 1, o sea, todo lo que está a la derecha del 1. Y traducimos la ecuación original, esta que teníamos acá. Las barras de módulo, en el caso 1, se escriben como exactamente lo que tengo adentro, x menos 1. Y no toco nada del miembro derecho, o sea que esto es igual a 1 menos x. Bueno, acá para resolver yo he sumado x de ambos lados y he sumado 1 de ambos lados, o sea que me queda x más x igual a 1 más 1. O sea, 2x igual a 2, multiplicamos por el inverso de 2 de ambos lados y encuentro que x es igual a 1. Me vuelvo a hacer la pregunta. X igual a 1, ¿vive en el intervalo en el que estoy trabajando? Dijimos que eran desde 1, inclusive el 1, porque acá tengo mayor o igual, hasta más infinito. Por lo tanto, sí, el 1 está contenido en este intervalo de definición. Por lo tanto, x igual a 1 es una solución. Vamos a ver el segundo caso. Para el segundo caso tenemos los x menos 1 menores que 0. Esto quiere decir que estamos trabajando con los x menores que 1, desde menos infinito hasta 1. ¿Cómo traducimos la ecuación original? Bueno, el miembro izquierdo, que tiene las barras de módulo, me saco de encima las barras de módulo.
escribiendo lo que me dice la definición para el caso en el que estoy trabajando. O sea, tengo que escribir que es menos x menos 1, ¿sí? El miembro izquierdo se convierte en menos x menos 1. Y al miembro derecho lo dejo tal como está, no lo toco, no tengo nada que hacer. Igual a 1 menos x. Acá distribuyo el signo nada más, me queda menos x más 1 es igual a 1 más x. Voy a sumar x de ambos lados y restar 1 de ambos lados, ¿sí? Estoy tratando de pasar las x de un lado y los números del otro. Y fíjense lo que me pasó acá, me queda menos x más x igual a 1 menos 1. O sea, 0 igual a 0. ¿Qué significa esto? Y bueno, 0 igual a 0 es algo correcto, ¿sí? Esto vale, es válido para cualquier número x que a mí se me ocurra poner, no importa cuál sea el x que yo elija, 0 siempre va a ser igual a 0. O sea que, en principio, yo diría que esta ecuación es válida para todo x, para cualquier x en los reales. Pero tengo que tener en cuenta que yo no estoy trabajando en todos los reales, yo estoy trabajando en un caso particular en el que los x son menores que 1. Entonces, de acá es de donde yo hago esa intersección entre lo que es la solución de la ecuación que resolví y el intervalo en el que estoy trabajando, ¿sí? De acá decimos esto es válido para todos los reales, pero yo me voy a quedar solamente con los x menores que 1. Ese es mi conjunto solución para el caso 2. Finalmente, la solución es la unión de las soluciones del caso 1 con el caso 2, o sea, unimos x igual a 1 con los x menores que 1, o sea, la unión del intervalo de menos infinito a 1, unión el elemento 1. Lo que hago es aumentarle a este intervalo el 1, ¿sí? Entonces me da el intervalo desde menos infinito hasta 1 con el 1 incluido, por eso pongo un corchete. Acá está dibujado sobre la recta real lo que es el conjunto solución para este ejercicio. Pueden hacer la prueba, ¿sí? Otra vez elijan, como acá tenemos un intervalo, son infinitos números los que son solución, prueben para quedarse tranquilos si yo agarro un número cualquiera en esta región verde y lo pongo en esta ecuación, si es que se cumple la igualdad. Vamos a ver ahora inecuaciones. Hasta acá los dos ejercicios que hemos resuelto de valor absoluto eran ecuaciones. Ahora vamos a resolver inecuaciones que involucran el valor absoluto. Acá tenemos una muy simple. El módulo de x es menor o igual que 4. Vamos a hacer lo mismo que hicimos recién, utilizar la definición de módulo para traducir esta ecuación en dos casos dependiendo del valor de lo que tengo adentro del módulo. Entonces, escribimos la definición del miembro izquierdo. El módulo de x va a ser x si x es mayor o igual que 0 y va a ser menos x si x es menor que 0. Entonces, dividimos en el caso 1. Acá directamente ya tenemos resuelto cuál es el intervalo de definición, sí, porque es bastante simple el ejercicio. Estamos en el caso en los que los x son mayores o iguales que 0, o sea, desde el 0 hasta más infinito. ¿Cómo traduzco la ecuación de acá arriba para este caso? O sea, ¿cómo me saco de encima las barras de módulo? Bueno, el miembro izquierdo en el caso x mayor o igual que 0, me fijo acá en la definición, me dice vale x, vale lo de adentro. O sea que la ecuación original la convierto en la ecuación x menor o igual que 4. Bueno, no tengo nada que resolver, ya está resuelto. La solución son todos los x desde menos infinito hasta 4, incluido el 4. Me pregunto nuevamente, ¿esta solución vive en el intervalo en el que estoy trabajando? ¿Sí? Fíjense acá, decimos desde menos infinito hasta 4 y teníamos que esta forma de escribir la ecuación era válida para los x mayores o iguales que 0, o sea, desde 0 a más infinito. O sea que
parcialmente vive dentro de ese intervalo. Lo que vamos a hacer es buscar la intersección entre el intervalo de definición y la solución que acabamos de encontrar. Lo voy a dibujar sobre la recta real para darme cuenta cuál es la respuesta. Sí, acá tenemos el intervalo de definición, está dibujado en rojo, va desde 0 hasta más infinito. La solución que hemos encontrado para ese caso son todos los números desde menos infinito hasta 4. Entonces, la intersección de estas dos soluciones es donde se superponen las líneas roja y azul. Es el intervalo que va desde el 0 hasta el 4, ¿sí? Incluyendo ambos extremos. Veamos el segundo caso, el caso en el que x es menor que 0. ¿Cómo se escribe la ecuación original? Entonces, el miembro izquierdo de la ecuación, vamos a reemplazar el valor del módulo por lo que me dice la definición. En ese caso, es igual a menos x. Entonces, el miembro izquierdo es menos x, esto es menor o igual que 4. Acá vamos a usar la propiedad que vimos la clase pasada, de si yo multiplico por un número negativo una desigualdad, se me da vuelta el signo. Voy a multiplicar por menos 1 de ambos lados, ¿sí? Me queda menos 1 por menos x. Se me da vuelta la desigualdad, o sea que me queda mayor o igual que menos 1 por 4. O sea que x es mayor o igual que menos 4, eso es lo que estamos diciendo. Si es el intervalo que va desde menos 4 hasta infinito. Me vuelvo a hacer la misma pregunta que todas las veces. ¿Esta solución que yo encontré vive en el intervalo en el que estoy trabajando? Sí, acá tengo el de menos 4 a infinito y estoy trabajando en el caso desde menos infinito hasta 0, ¿sí? Los x menores que 0. De nuevo la respuesta es parcialmente, por lo tanto voy a buscar la intersección entre el intervalo de definición y el intervalo de solución que acabo de encontrar. Lo dibujemos sobre la recta real. Acá tenemos en rojo el intervalo de definición de menos infinito hasta 0. El 0 no está incluido, fíjense que en la definición el signo igual está en los positivos, ¿sí? Tengan cuidado con eso, no se confundan. Entonces, tenemos ahora el intervalo solución pintado en azul que va desde menos 4, el menos 4 sí está incluido, hasta más infinito. La intersección de estas dos cosas es el intervalo desde menos 4 hasta 0 con el 0 abierto, ¿sí? ¿Se terminó? No. Ahora tengo que buscar la solución final, va a salir de hacer la unión entre la solución del caso 1 y la solución del caso 2. Entonces, la unión de estos dos intervalos es la unión desde menos 4 a 0, unión el intervalo cerrado de 0, 4, me da simplemente el intervalo que va desde menos 4 hasta 4, ¿sí? O sea, son todos los x comprendidos entre el menos 4 y 4. Esta es otra forma de escribir el intervalo cerrado menos 4, 4, ¿sí? Los x entre menos 4 y 4. Bien, este ejemplo que acabamos de hacer me va a servir para definir unas propiedades del módulo, ¿sí? Vamos a generalizar este tipo de problemas. Cuando tenemos el caso, el módulo de un número, ¿sí? Acá lo voy a llamar z y ya les explico por qué cambié la variable. El módulo de z es menor que a, donde a es un número positivo. Vamos a decir que ese número z satisface esta desigualdad, que el módulo de z es menor que a, si y solo si z está comprendido en el intervalo entre menos a y a, ¿sí? Esta es la forma de escribir eso que estoy diciendo. Lo podemos dibujar sobre la recta real, van a ser todos los números comprendidos entre menos a y a, o sea, la solución es el intervalo abierto, en este caso, menos a, ¿sí? Similarmente yo puedo hacer esta definición si yo acá tuviese un menor o igual, acá todo esto es válido y mantengo el menor o igual acá y la solución es el intervalo cerrado
como el ejercicio que acabamos de hacer. ¿Por qué hice un cambio de variable? Bueno, el ejercicio de recién fue bastante simple, en donde solo tenía el módulo de x era menor que a y habíamos encontrado la solución entre menos 4 y 4. Bueno, si en lugar de tener simplemente x en este módulo, yo tuviese alguna función de x, no sé, x menos 1, x al cuadrado más 1, cualquier cosa que dependa de x acá adentro, esta propiedad también es válida, ¿sí? Mantengo ahí lo que tengo adentro de las barritas de módulos. Ya lo vamos a entender mejor cuando hagamos un problema en el que apliquemos esta propiedad, pero bueno, esa es la razón por la que cambié la variable por un ratito para decir, bueno, cualquier cosa que yo tenga ahí adentro de las barras de módulos va a satisfacer esa desigualdad si es que está comprendido en el intervalo entre menos a y a. Bueno, eso de manera similar, y podríamos hacer un ejemplo, o les dejo para ustedes que lo resuelvan, podríamos tener el caso en el que el módulo de z sea mayor que a, ¿sí? Fíjense el signo, ahí está dado vuelta, entonces para cualquier a positivo, un número z va a satisfacer la desigualdad que módulo de z es mayor que a si y solo si z es menor que menos a o z es mayor que a. ¿Qué significa esto? Es la unión de dos conjuntos, ¿sí? Vamos a dibujarlo sobre la recta real. Decimos los z menores que menos a es todo lo que está a la izquierda de menos a. Unión, los z mayores que a es todo lo que está a la derecha de a. O sea, la solución es la unión del intervalo desde menos infinitos a menos a, unión el intervalo desde a más infinito. Fíjense que es todo lo que no está en la solución anterior, ¿sí? Es justamente el complemento del conjunto anterior. Todo lo que está afuera, podemos decirlo si lo vemos en el gráfico, del intervalo menos a. De nuevo, esto va a ser válido inclusive cuando tenga el signo de mayor o igual en vez del mayor estricto solamente. Veamos una aplicación de estas propiedades que acabo de decir. Vamos a resolver el ejercicio 10C de la guía, en donde tenemos que el módulo de x más 4 es menor que 1. Bueno, estamos en el caso en el que decimos el módulo de un número es menor que un a, ¿sí? La propiedad que acabo de mencionar. Entonces, el módulo de z es menor que a, sí, solo si z está comprendido entre menos a y a, lo escribo, lo vuelvo a traducir mi inecuación original en términos de esta propiedad. Lo que está dentro de las barritas de módulo va a estar comprendido en el intervalo que va desde menos 1, ¿sí? El opuesto del número que tengo acá, desde menos 1 hasta 1. Esto es lo que yo tengo que resolver, ¿sí? O sea, esta propiedad que les di recién me sirve para resolver los ejercicios que tienen módulo de una manera diferente, ¿sí? Sin usar la definición de módulo como hicimos en los ejercicios anteriores. Ustedes pueden elegir de nuevo el método que más les guste, van a encontrar el mismo resultado, así que yo solo les doy todas las herramientas posibles. Bueno, ¿cómo resolvemos esto? Este sanguchito, ¿sí? De desigualdades. Menos 1 es menor que x más 4 es menor que 1. Bueno, para esto voy a aplicar la misma operación en cada uno de los miembros de esta desigualdad. A pesar de que tengo 3, vale lo mismo que hacemos siempre, ¿sí? Por ejemplo, acá voy a restar 4 en cada uno de los miembros de la desigualdad. Me va a quedar menos 1 menos 4 es menor que x más 4, que era lo que tenía, menos 4, menor que 1 menos 4. Resolvamos un poquito esto. Menos 1 menos 4 es menos 5. Acá el 4 le sumo su opuesto, así que se me hace 0, me queda x. Y acá tengo 1 menos 4 es menos 3. Y listo, acá encontramos entonces que la solución de la inecuación módulo de x más 4 menor que 1 son los x comprendidos entre menos 5 y menos 3, ¿sí? Ensanguchados por el menos 5 y el menos 3.
el intervalo abierto desde menos 5 a menos 3. Entonces, pueden ver que en 2 pasos con esta propiedad pude resolver sin hacer uso de la definición de módulo, que me hubiera llevado un poco más. Pero no quiere decir que no la usé, ¿sí? Al aplicar esta propiedad, yo ya tuve que haber demostrado usando la definición de módulo que esto era una verdad. Veamos un ejercicio más de este tipo, el ejercicio 10b. Tenemos el módulo de x al cuadrado menos 1 es menor o igual que 1. Volvemos a utilizar la propiedad que acabamos de mencionar, que vamos a decir lo de adentro de las barras de módulo va a estar ensanguchado por el opuesto de 1 y el número 1, ¿sí? Acuérdense, esto es válido solamente cuando lo que tengo acá con lo que estoy comparando el módulo es una constante, ¿sí? Si yo tengo ahí una x, va a ser mucho más complicada la resolución que lo que yo estoy haciendo acá. Entonces esta propiedad la usamos cuando lo que tenemos en comparación con el módulo es un número. Bueno, entonces acá nos quedó menos 1 es menor o igual que x al cuadrado menos 1, menor o igual que 1. Voy a sumar 1 en todos lados y resolvemos. En el primero de los miembros me queda menos 1 más 1, eso me da 0. Después acá le sumé lo opuesto, así que voy a tener x al cuadrado, y en el último tengo un 2. O sea que ahora yo tengo que resolver que 0 es menor o igual que x al cuadrado y es menor o igual que 2. Y ahora miremoslo por separado, ¿sí? Acá tengo la primera de las desigualdades, me dice que x al cuadrado es mayor o igual que 0, al mismo tiempo que x al cuadrado es menor o igual que 2. Pero esta que dijimos de acá, la parte izquierda, la desigualdad izquierda, que x al cuadrado es mayor o igual que 0, eso es válido siempre, para todos los x, no importa si x es positivo, es negativo, es un racional, es un irracional, no me importa, x al cuadrado siempre es un número positivo. O sea que esa parte de la desigualdad vale para todos los reales, ¿sí? No me voy a tener que preocupar por eso, porque la solución va a salir del otro lado. Entonces, vamos a resolver que x al cuadrado tiene que ser menor o igual que 2. Esta inecuación la pueden resolver como quieran, ¿sí? Una opción es como mostramos al principio de esta clase, en donde yo paso el 2 restando para allá, me queda x al cuadrado menos 2 es menor o igual que 0. Lo escribo de la forma factorizada, utilizo Bhaskara, utilizo diferencia de cuadrado, lo que sea, lo que hicimos en los ejercicios 6, 7 y 8 de la guía. Esa es una forma, pero vamos a ver otra forma de resolverlo usando los teoremas y propiedades de valor absoluto que acabamos de ver. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a tomar la raíz cuadrada de ambos lados de esta desigualdad. O sea, me va a quedar la raíz cuadrada de x al cuadrado es menor o igual que la raíz de 2. Y acá voy a usar el teorema 1 que dimos, ¿sí? Después fíjense, revisen lo que tienen en su machete, al que le llamamos teorema 1. Habíamos dicho que la raíz cuadrada de un número al cuadrado era el módulo de ese número, el valor absoluto de ese número. Entonces, el miembro izquierdo de esta inecuación me queda el módulo de x es menor o igual que raíz de 2. Y ahora acá estamos en el caso de la propiedad que vimos al último, ¿sí? Tengo el valor absoluto de un número es menor o igual que una constante. Entonces, aplicamos la propiedad que nos dice que eso va a ser cierto si x está comprendido entre menos raíz de 2 y raíz de 2. ¿Sí? Esa es la solución entonces de mi ecuación, son todos los x en el intervalo cerrado que va desde menos raíz de 2 hasta raíz de 2.
Vamos al último ejercicio, el ejercicio 9D de la guía. Tenemos una comparación entre dos módulos. El módulo de x más 1 es mayor que el módulo de x menos 3. Siempre dijimos que tengo barras de módulos y valores absolutos. Puedo utilizar la definición de módulo para resolverlo. En este caso, que tengo dos valores absolutos, voy a tener que usar las dos definiciones de módulo que corresponden para traducir en cada caso cómo se escribe esta ecuación. Esa forma de resolverlo está en un video que les voy a compartir para que vean el camino con la definición de valor absoluto, si es como el camino formal para hacer esas demostraciones. Pero acá vamos a hacerlo de otra manera utilizando algunos de los teoremas que hemos visto. También es válido, ¿sí? La única diferencia es que alguien ya se tomó el trabajo de utilizar las definiciones de módulos para demostrar estos teoremas, entonces implícitamente está usada la definición de módulo no por nosotros, pero alguien más lo hizo por nosotros. Entonces, cuando tengo una desigualdad que involucra dos valores absolutos, ¿sí? Uno de cada miembro de la desigualdad, nos va a convenir, por un camino corto, usar el teorema 2 que vimos allá arriba, en donde decimos que el módulo, el valor absoluto al cuadrado, es lo mismo que el número al cuadrado. Entonces, para usar este teorema, voy a elevar al cuadrado ambos lados de la desigualdad. Acá, elevar una potencia, si una desigualdad, elevarla a una potencia de ambos lados, esto va a ser válido, ya que ambos miembros son positivos, ¿sí? Hay que tener cuidado cuando uno eleva al cuadrado cosas que son negativas, que podemos tener algunos problemas, ya eso lo vamos a entender más adelante cuando veamos funciones, pero en este caso que tengo, porque por definición el valor absoluto de algo es positivo, sé que ambos son positivos, puedo aplicar el cuadrado de ambos lados. Entonces, me queda el valor absoluto de x más 1 elevado al cuadrado es mayor que el valor absoluto de x menos 3 elevado al cuadrado. Y por el teorema que acabamos de decir, el cuadrado del valor absoluto es lo mismo que el cuadrado del número que está dentro. O sea que transformamos esta desigualdad en esta otra en la que ya han desaparecido las barras de módulo. No es un pase mágico, en este teorema estuvo involucrada la definición con la que hacíamos desaparecer las barras de módulo, así que en este pase mágico desaparecen porque estamos usando ese teorema. Acá tenemos el cuadrado de un binomio de cada lado de la inecuación. Entonces podemos resolver el cuadrado de x más 1 va a ser el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Nos queda x al cuadrado más 2x más 1 del miembro izquierdo. Esto es mayor que x al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, me queda, este menos es porque tengo este menos 3 acá, menos 6x, más el cuadrado del segundo, que es un 9. Acá entonces estamos comparando dos funciones, dos cuadráticas. Volvemos a lo que eran los ejercicios anteriores, ¿sí? Ya no estamos hablando de módulos, es una desigualdad que involucra funciones polinómicas. Vamos a tratar de resolver, yo voy a pasar todo lo que está del lado derecho al lado izquierdo, o sea, voy a restar x cuadrado de ambos lados, sumar 6x y restar 9, es lo que tenemos acá. Y ahora buscamos, combinamos, digamos, los monomios de igual grado. Acá tengo x al cuadrado menos x al cuadrado, la suma de un número con su opuesto me da 0. Tengo 2x más 6x son 8x y 1 menos 9 es menos 8, ¿sí? O sea, me queda 8x menos 8 es mayor que 0. Sumo 8 de ambos lados, me queda 8x es mayor que 8.
multiplico por el inverso de 8 de ambos lados, me queda x es mayor que 1. Y esta entonces es la solución de mi problema. Son todos los x mayores que 1, a la derecha de 1, o sea, desde el intervalo que va desde 1 hasta más infinito, sin tocar al 1 porque tengo un mayor estricto. Y esa es la solución. Bueno, con esto entonces estamos terminando la clase de hoy. Van a poder resolver con estos ejemplos que dimos acá todos los ejercicios de la guía 1 y para la próxima clase vamos a estar en condiciones de empezar con funciones. Les dejo una tarea, una pregunta que fue algo que yo mencioné al principio de la clase. El primer problema que resolvimos cuando estábamos repasando desigualdades fue x al cuadrado mayor o igual que 3, que lo resolvimos de dos formas, una con la forma analítica y otra con la tabla. Entonces ahora la pregunta, ¿se les ocurre otra forma de resolver este problema que involucre utilizar el valor absoluto, las propiedades, los teoremas que hemos visto acá? Bueno, les queda esa pregunta para responder y lo charlamos después.